Veamos Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas 2, 4, siguiendo un poco en el punto de la libertad. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Si se dan cuenta, había unas personas que entraban para ponerle, por ejemplo, que tenían que circuncidar, o sea, que tenían que guardar la ley, etc. Pero ellos no lo hicieron fundamentalmente porque Pablo les enseñó la libertad, que es en Cristo, que es en el Espíritu Santo, la libertad. Miren, vamos a Gálatas nuevamente, pero ahora el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La gente tiende a volver a ser esclavo. Nosotros nacimos esclavos, y la esclavitud es algo normal para nosotros. No conocemos la libertad cuando conocemos la Biblia, cuando conocemos la verdad, cuando somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a conocer la libertad, a tener libertad del pecado, a no a ser esclavos, sino a ser libres. Y nos cuesta entender la libertad. Y por eso tenemos la tendencia a volver a ser esclavos del pecado. Y las mismas iglesias nos enseñan a nosotros a decir, no, el hombre siempre va a pecar. La única, el único momento en que no va a pecar es cuando lleguemos al cielo. Mentira. El hombre aquí puede llegar a un punto de no pecar. Simple y sencillamente, siendo guiado por el Espíritu Santo, teniendo el control de nuestra vida, conociendo la verdad, la Biblia morando en abundancia en nosotros, usted, yo, todo hijo de Dios, que haga esto, va a llegar a un punto de no pecar. Así de simple. Por eso Juan dice que el Hijo de Dios no peca, porque la simiente que está, el Espíritu Santo que está en nosotros, no nos puede permitir eso. Porque llegamos a un punto en que no lo vamos a hacer. ¿Ya? Sigamos. Número 2 de la letra B. Una persona guiada por el Espíritu Santo anda en el Espíritu Santo. Mismo Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una persona que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Si se dan cuenta, cuando yo ando en el Espíritu Santo, el pecado no tiene control de mi vida, no satisfago. Ya soy yo el que, digamos, hago o, ¿cómo se llama? Voluntariamente elijo pecar. No es que el pecado tenga el control sobre mí, sino yo voluntariamente elijo pecar. ¿Ya? Cuando estoy andando, caminando en el Espíritu Santo. Miren, vamos a ver qué es andar, porque cuando yo ando, voy a andar en santidad. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice la Escritura, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que vestidos del nuevo hombre. Cuando el Espíritu Santo, nosotros estamos andando en él, nos vestimos del nuevo hombre. Y el vestirnos del nuevo hombre pasa lo que dice el versículo 25, por lo cual desecho qué cosa, la mentira, y que empiezo a hablar la verdad. Ya empiezo a dejar el pecado, empiezo a cambiarlo por las cosas buenas, por las cosas correctas, por cosas que la Biblia me enseña, por los principios bíblicos. Lo empiezo a cambiar.
Así de simple. Esa es la relación. Que también lo otro, que cuando yo estoy andando en el Espíritu, voy a andar en amor. Miren, Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Voy a andar en amor. ¿Por qué? Porque las cualidades del fruto del Espíritu, la primera es amor, ¿cierto? Por lo tanto, si el Espíritu tiene el control de usted, usted va a tener amor en su vida, va a andar en amor. Y por eso Pablo en Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué voy a hacer yo? Yo me voy a entregar a la gente. Cuando yo entiendo lo que es el amor, que lo vamos a ver, qué es el amor, cuál es el ciclo de amor, voy a entender que llega un punto en que yo me entrego a la gente, como Jesús se entregó a nosotros por amor. Así yo debo andar. Lo otro que debo andar es en luz. Efesios 5:8, el mismo capítulo, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, eso éramos nosotros, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo es andar como hijos de luz? Sabe que usted y yo, al ser hijos de Dios, pasamos de las tinieblas a la luz, pero cuando conocimos a Cristo, alumbramos por un corto tiempo, después volvimos a ser esclavos del pecado. ¿Y qué pasó? Volvemos a estar en tinieblas. No perdimos la salvación, sino que fuimos esclavos hasta conocer la verdad. La verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos libra, con la palabra de Dios nos libra del pecado. ¿Y qué pasa? Volvemos a iluminar, porque la vida es luz. Y eso es lo que dice Dios, tenemos que andar en luz, tenemos que iluminar para que la gente vean esa luz y quieran conocer al Señor Jesucristo. ¿Ya? El otro, andar en fe. Colosenses 2:6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, cuando yo recibí a Jesús, creí en Él, le creí. Por lo tanto, como debo caminar o debo andar, es igual como yo le creí al Señor Jesucristo. Así debo de andar, por fe. Y el Espíritu Santo me va a guiar en base a la fe. Me voy a andar en el Espíritu Santo, en fe. ¿Ya? Y lo último de estos del andar es sabiamente. Colosenses 4:5. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, comprando tiempo. Yo debo ser sabio con los de afuera. Una persona sabia es un maestro, es alguien que sabe hacer las cosas. No es una persona que no entiende. Una persona sabia es una persona que entiende y sabe hacer las cosas. Por lo tanto, debo ser sabio. ¿Quién me hace sabio? La Escritura, el Espíritu Santo, me hacen sabio para con los de afuera. ¿Ya? 3 Romanos, las consecuencias de no ser lleno y de no ser guiados por el Espíritu Santo. Esto trae consecuencias. Letra A: si yo no soy lleno del Espíritu Santo, paulatinamente voy a apagar el Espíritu. Invito a ir a 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19. Dice así la Biblia: no apaguéis al Espíritu. Una persona que no es llena del Espíritu Santo
paulatinamente, después de su conversión o después de haber visto esto, va a ir paulatinamente apagando el espíritu hasta que llegue un punto de apagar el espíritu y va a estar como lo que dice Efesios 5:14, que va a estar durmiendo entre los muertos sin luz. Y nuevamente Dios va a tener que despertarlo. Es así. Una persona que no es llena del Espíritu Santo va a hacer el proceso inverso, va a apagar el espíritu. ¿Ya? La otra consecuencia, si yo no soy guiado por el Espíritu Santo, voy a contristar al Espíritu, o sea, voy a poner triste al Espíritu Santo, lo voy a entristecer. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Efesios 4, versículos 29 y 30. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando yo no soy guiado por el Espíritu, no ando en el Espíritu, ¿qué es lo que hago? Entristezco al Espíritu. ¿Por qué? Porque voy a pecar, como voy a volver a ser esclavo del pecado, y voy a hacer lo que el pecado me dice. Voy a evangelizar en la carne, voy a orar en la carne, voy a enseñar en la carne, voy a vivir en la carne. Es cosa de examinar su vida. Examínela por la Escritura y se va a dar cuenta que su vida, como mi vida, están en la carne. Hacemos las cosas en la carne. El Espíritu Santo nos va a mostrar a hacer las cosas en el Espíritu, en luz, en libertad. Es así como es la cosa. Por lo tanto, tengo unas dos consecuencias si yo no soy lleno ni soy guiado por el Espíritu. Consecuencia, si no soy lleno, voy a apagar el Espíritu. Si no soy guiado por el Espíritu Santo, lo voy a entristecer. Eso va a pasar. Como conclusión, 1 Juan, que el versículo que leímos al principio, 1 Juan, capítulo 5, versículos 6, dice: este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. ¿Cuál es el testimonio entonces que da el Espíritu Santo? El testimonio de la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos vida gracias a Cristo Jesús, pero ¿cuál es su vida? ¿Cómo está viviendo? La verdad nos muestra nuestra vida, que es el siguiente punto que más adelante vamos a ver. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted está viviendo, usted entiende que necesita del Espíritu Santo para hacer luz, para estar libre del pecado. ¿Lo necesita? Entonces, ore al Padre y empiece a estudiar las Escrituras, a entenderla, a guardarla y practicarla. Ese es el camino. Gracias por escuchar. Ojalá que sea de bendición para su vida. Y la próxima semana seguimos con otro tema en base a la verdad. Gracias por todo.